Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Hola a todos, soy Camilo Egaña. La primera clave del día se ha originado en una corte. El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho con más de 150 años de antigüedad y que está reconocido por la Constitución. Es un duro golpe, durísimo, para la política migratoria de la Casa Blanca. Vamos a ampliar esa información en minutos, pero yo me quedo desde ya con la frase que escribió el presidente del Tribunal Supremo, el señor John G. Roberts, porque me parece formidable, porque es una frase que de alguna manera sintetiza lo que es este país de cara al 250 aniversario de su cumpleaños. Así que, por cierto, felicidades, país. El juez Roberts escribió, y voy a citar: la ciudadanía, tanto entonces como ahora, es el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política. Mejor imposible. Segunda clave, el cinismo. Cuba está ofreciendo en estos momentos medicamentos contra la demencia, contra el Alzheimer a los Estados Unidos. Y en el colmo del delirio, asegura que estos medicamentos, que son formidables, dice Cuba, aprobados por la industria biotecnológica de Cuba, podrían ayudar muchísimo al pueblo de Estados Unidos. En la isla no se consigue una aspirina. Y para que tengan una idea, las farmacias del barrio Habanero del Cerro recibieron medicamentos por última vez en febrero, y las farmacias de La Habana Vieja recibieron medicamentos por última vez en abril. Cuba necesita cada año de 400 millones de dólares para cubrir de una manera más o menos decente la demanda de medicamentos en la isla. Pero ahora ofrece fármacos a los Estados Unidos. Es el delirio. Tercera clave del día, conga vigilada. La tradicional conga santiaguera regresa. Recuerden que en días pasados, la conga de San Juan, que marca desde el siglo XVII el inicio de los carnavales en Santiago de Cuba, por la situación política fue censurada, fue bloqueada. Bueno, ahora han dejado que la conga de San Pedro salga a la calle. Pero ojo, en las últimas horas en un barrio de Santiago, la policía disolvió inmediatamente una conga que se había formado de manera espontánea por si las moscas, porque la policía sabe que la distancia más corta entre una conga y una protesta es un toque de tumbadora. La conga de San Pedro ha salido, pero con tantos policías como congueros. Así están las cosas. Bueno, el Departamento de Estado dice que el encontronazo, que el incidente entre Diosdado Cabello y un rescatista norteamericano ya ha sido resuelto y que fue un malentendido. Lo que pasó lo vamos a contar en minutos en un informe en este noticiero. Pero lo que se ha evidenciado una vez más es la brutalidad, la estolidez, el no saber estar del ministro de Justicia y de Interior del chavismo, de Diosdado Cabello. Cabello está acusado de narcotráfico, pero Marco Rubio se ha apresurado a decir que la política de la Casa Blanca respecto a Cabello no ha cambiado. El Departamento de Estado ofrece 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Cabello. Pero, hombre, el Servicio de Inteligencia, Marco Rubio, Donald Trump, el Pentágono, la cadena Fox, CNN, todo el mundo sabe dónde está Diosdado Cabello. Y nadie lo importuna, nadie lo toca. Cabello campea por sus respetos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hago. Alguna vez saldrá la respuesta, porque ahora no hay espacio para eso. Venezuela se enfrenta al terror infinito. Los desaparecidos, los muertos, los heridos se cuentan por miles. 60.000 edificios dañados, más de 400 destruidos. Y los rescatistas le piden a las personas que están bajo los escombros que hagan algún tipo de ruido. Y debajo de esos escombros solo emana el silencio. El silencio y ese olor que todo el mundo sabe de qué se trata, pero nadie quiere identificarlo, por si las moscas. Titulares. Y seguimos. La Habana pide diálogo mientras se hunde. El régimen busca acercarse a Washington en medio de la peor crisis y el cerco de las sanciones. Les contamos los detalles. Delcy y Diosdado bajo fuego. Congresistas de Estados Unidos los acusan de frenar rescates en Venezuela para hacer propaganda política. Trump aprieta a las petroleras, exige gasolina a $2.50 por galón y promete aliviar el bolsillo de los estadounidenses. Empresario cubano envía un jet privado desde Miami con ayuda a Venezuela, pero el régimen le prohibió aterrizar.
Ampliaremos la información. Además, Miguel Cosío conversa con el abogado Marcel Felipe sobre su reunión con Mike Hammer en el Freedom Tower y cómo la tragedia en Venezuela podría reordenar las prioridades de Washington frente a Cuba. Camilo Egaña analiza con el activista venezolano José Colina el llamado de María Corina Machado para regresar al país y el futuro de la recuperación nacional. Félix Guillermo conversa con el ingeniero civil Rafael Gutiérrez sobre los daños estructurales en Venezuela, los riesgos de los edificios afectados y los pasos clave para la reconstrucción. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. En medio de una crisis que parece no tener fondo, el régimen cubano vuelve a extender la mano a Estados Unidos en un intento desesperado por aliviar la presión que asfixia a la isla. Con sanciones cada vez más duras y una economía en caída libre, La Habana asegura que está dispuesta a negociar con Washington sobre migración, inversiones, salud y cooperación antidrogas. La petición fue lanzada por el representante de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, durante una entrevista en una emisora de Nueva York, donde insistió en que el gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo, en lo que muchos interpretan como una señal de urgencia ante el deterioro interno. Ustedes tienen que ofrecer cultura. Cuba tiene que ofrecer buena música. Al fin y al cabo somos vecinos. Así que incluso cuando tenemos diferencias, tenemos que trabajar juntos para una mejor relación entre nuestros países. Todo esto ocurre apenas días después de que la Casa Blanca endureciera aún más su ofensiva contra el régimen, imponiendo nuevas restricciones dirigidas a funcionarios y entidades vinculadas al aparato estatal cubano. Mientras tanto, dentro de la isla la situación se vuelve cada vez más crítica. Apagones interminables, escasez extrema de alimentos y medicinas, falta de combustible y el éxodo silencioso de empresas extranjeras dibujan un panorama alarmante que golpea directamente a millones de cubanos. Expertos advierten que este llamado desde Naciones Unidas no es casual. Refleja la creciente desesperación del régimen por mantener algún canal abierto con Washington en uno de los momentos más oscuros para la economía cubana en décadas. Pero desde Estados Unidos, la respuesta sigue siendo firme. La administración Trump mantiene su estrategia de máxima presión, dejando claro que cualquier acercamiento dependerá de cambios profundos y mayores libertades para el pueblo cubano. Por ahora, Washington pisa el acelerador de las sanciones, mientras La Habana insiste en buscar una salida. El pulso entre ambos podría definir no solo el futuro económico de Cuba, sino el destino de millones que hoy viven atrapados en una crisis que no da tregua, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Síguenos para mantenerte informado. Tenemos nuevos detalles sobre la fuerte controversia que rodea las labores de rescate en Venezuela. Mientras cientos de especialistas internacionales luchaban contra el tiempo para salvar vidas, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, encabezados por Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, son acusados de obstaculizar parte de esas operaciones para convertir la tragedia en un acto de propaganda política. La tensión llegó a tal punto que un rescatista estadounidense protagonizó un fuerte intercambio con Diosdado Cabello. Frustrado por la interrupción de las labores, ordenó a su equipo retirarse del lugar mientras se escuchaba el grito de "Back off", una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo. La reacción en Washington fue inmediata. El senador Rick Scott aseguró que Diosdado Cabello enfrentará consecuencias por interferir con las operaciones humanitarias y afirmó que es la última persona que debería estar dando órdenes durante una tragedia de esta magnitud. La congresista María Elvira Salazar también arremetió contra Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, acusándolos de utilizar una catástrofe humanitaria para hacer propaganda política y de poner obstáculos a la ayuda enviada por Estados Unidos cuando todavía
todavía había víctimas atrapadas entre los escombros. El gran mensaje es enviárselo a Delcy Rodríguez y su gobierno interino. Ahí está el mejor video que ha ocurrido, que es el video de Diosdado Cabello, que detuvo, gracias a Dios que lo firmaron, que detuvo a una caravana de rescatistas que iban a ayudar, americanos que iban a ayudar a las víctimas. Por su parte, el congresista Carlos Jiménez denunció que el aparato del régimen retrasó y complicó el trabajo de equipos internacionales precisamente cuando cada minuto podía significar salvar una vida. Las acusaciones adquieren un peso aún mayor porque Diosdado Cabello es uno de los funcionarios más buscados por la justicia estadounidense. Sobre él pesa una recompensa de $25 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por información que conduzca a su captura por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Mientras Venezuela lloraba a sus muertos y hoy la cifra oficial alcanza 1.719 fallecidos, el debate ya no gira únicamente sobre la magnitud del terremoto. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias desde Miami, Florida. Seguiremos informando. Donald Trump elevó la presión sobre la industria petrolera y lanzó un mensaje contundente. La gasolina debe bajar hasta los $2.50 por galón. El mandatario advirtió que las compañías no tienen justificación para mantener precios elevados mientras el petróleo ha retrocedido con fuerza en los mercados internacionales y dejó claro que su administración está observando de cerca lo que ocurre en las estaciones de servicio. Es ExxonMobil, es Chevron, es Shell, es BP. Son muchas de ellas. Los precios de la gasolina o del petróleo han bajado muchísimo. Y no estamos viendo un cambio equivalente en los surtidores de gasolina. En mi opinión, el precio debería estar alrededor de $2.25 en este momento. La gasolina continúa golpeando el presupuesto diario, pero también encarece los alimentos, el transporte, los pasajes, los servicios y prácticamente toda la cadena de consumo. El alza de los combustibles fue uno de los efectos más visibles de la guerra en Medio Oriente y de la incertidumbre en los mercados energéticos. Sin embargo, ahora que las tensiones han disminuido y el precio internacional del crudo ha comenzado a bajar, la Casa Blanca sostiene que ese alivio debe reflejarse de inmediato en el bolsillo de los consumidores y no quedarse en las ganancias de las grandes petroleras. Para millones de conductores, especialmente dentro de la comunidad latina que depende del automóvil para trabajar, cada centavo cuenta. Trump apuesta a que una gasolina más económica se convierta en un motor para reducir la presión sobre la economía y devolver capacidad de compra a las familias estadounidenses, mientras mantiene la presión sobre las compañías energéticas para que trasladen la caída del petróleo directamente a los consumidores. La batalla ahora está en las bombas de gasolina. Si los precios realmente comienzan a caer en las próximas semanas, millones de familias, y en especial la comunidad latina trabajadora, podrían empezar a sentir un respiro después de meses de enfrentar una economía donde llenar el tanque se había convertido en otro dolor de cabeza. Informó desde Miami Leticia Grau para América Noticias. Síguenos para estar bien informados. Tenemos 2 aviones listos de los Inverjet para mandarlo para Venezuela, cargados con tanta ayuda como sea posible. Vamos a ver si podemos romper esa barrera y hacemos que sea posible. Cuando cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, una misión humanitaria organizada desde el sur de la Florida terminó frustrada en pleno vuelo. El empresario cubano-americano Joel Sardiñas puso a disposición un jet privado para trasladar desde Miami a 6 rescatistas, una enfermera y equipos de alta tecnología capaces de detectar personas con vida bajo los escombros provocados por los devastadores terremotos que golpearon Venezuela. La aeronave despegó desde el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka con autorización para ingresar al país. Sin embargo, cuando ya se encontraba en el aire, las autoridades venezolanas revocaron el permiso de aterrizaje y obligaron al piloto a desviar el vuelo hacia República Dominicana. Según el periodista Javier Díaz, detrás de la decisión podría haber existido una motivación política, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente. Lo cierto es que la ayuda nunca llegó y los rescatistas no pudieron incorporarse a las labores de búsqueda en uno de los momentos más críticos de la emergencia.
La noticia ha provocado indignación entre cubanos y venezolanos del sur de la Florida, donde empresarios, pilotos, voluntarios y organizaciones humanitarias se han movilizado para enviar medicinas, alimentos, equipos de rescate y personal especializado a las zonas devastadas. Mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes, especialistas recuerdan que las primeras horas después de un terremoto son decisivas y que cualquier retraso en la llegada de equipos especializados puede reducir las posibilidades de encontrar personas con vida. El caso del jet de Joel Sardiñas vuelve a abrir el debate sobre si la política está interfiriendo con la ayuda humanitaria. Mientras miles de familias esperan noticias de sus seres queridos entre los escombros, una misión privada de rescate quedó varada fuera de Venezuela cuando más falta hacía. Soy José Pérez para América Noticias. Cuando el SEBIN empieza a rescatar, nos da un poquito de agua y él toma un poquito de agua. Pero mi hija había pasado toda la noche vomitando sangre. Entonces, al inhalar el poquito de agua, ella se desploma y ya deja de respirar. Lo que comenzó como un vuelo de deportación terminó convirtiéndose en una de las historias más dramáticas que ha dejado el devastador terremoto en Venezuela. Más de un centenar de venezolanos que habían sido deportados desde Estados Unidos continúan sin ser localizados después de que el hotel donde fueron alojados por las autoridades colapsara durante el doble sismo que sacudió al estado La Guaira. Hasta este momento no existe un listado oficial completo que permita conocer cuántos sobrevivieron, cuántos fallecieron y cuántos siguen desaparecidos. En las últimas horas han comenzado a aparecer nuevos testimonios de sobrevivientes que lograron salir de entre los escombros con heridas de gravedad, mientras decenas de familias siguen recorriendo hospitales, morgues y centros de atención sin obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Algunos relatan que perdieron toda comunicación apenas llegaron al país. La tragedia ha estado rodeada, además, por denuncias de familiares y sobrevivientes, quienes cuestionan el manejo de la emergencia y aseguran que la información oficial ha sido escasa. También afirman que muchos de los deportados permanecían concentrados en el hotel cuando ocurrió el terremoto, una circunstancia que hoy está bajo fuerte escrutinio. Mientras tanto, las labores de rescate continúan entre enormes montañas de concreto. Con el paso de las horas disminuyen las esperanzas de encontrar más personas con vida, aunque los equipos internacionales mantienen la búsqueda en varios puntos de La Guaira. El desastre ya deja miles de víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos, mientras la emergencia humanitaria sigue creciendo. Para decenas de familias venezolanas, la deportación no marcó el final de un viaje, sino el comienzo de una pesadilla. Hoy siguen esperando una llamada, una lista oficial o cualquier noticia que les permita saber si sus seres queridos lograron sobrevivir a una de las peores tragedias que ha vivido Venezuela en décadas, informó Enrique López para América Noticias. Noticias en un minuto. La provincia de Matanzas enfrenta una de las peores crisis eléctricas de los últimos años. En algunos circuitos, los apagones ya superan las 70 horas consecutivas y 8 subestaciones permanecen completamente fuera de servicio, según el más reciente chequeo realizado por las autoridades del partido y el gobierno provincial. Kenny Cruz González, subdirector técnico de la empresa eléctrica provincial, explicó que 4 de esas subestaciones, Lagunilla, Carbonera, Fine y Bolondrón, dejaron de operar debido a averías técnicas. Las otras 4, México, Gratitud, Manuelito y San Joaquín, quedaron inutilizadas tras el robo del aceite dieléctrico de sus transformadores. Los municipios de Cárdenas y Jovellanos concentran la mayor cantidad de averías pendientes de reparación, debido principalmente a la escasez de combustible que mantiene paralizadas numerosas brigadas de mantenimiento. Un informe de América Noticias. Belkis Josefina Barreto García, venezolana de 60 años, pasó casi 4 días atrapada entre 2 gruesas paredes de concreto, en oscuridad absoluta, golpeando piedras contra un trozo de metal para que alguien la escuchara. El domingo 28 de junio, el equipo de búsqueda y rescate urbano de El Salvador la sacó con vida de los escombros tras 86 horas de encierro. Me encuentro bien, un poco golpeada, con una herida en la pierna, pero estoy bien. Belkis cuenta que desde el primer momento se negó a rendirse.
Atrapada en un espacio diminuto, recurrió a su voz, sus manos y su fe. No perdí la fe, me aferré a Dios, me dio esta nueva oportunidad. Belkis no ocultó su gratitud, sosteniendo con orgullo la bandera salvadoreña. Un informe de América Noticias. Un tatuador de Santo Domingo, República Dominicana, se convirtió en protagonista involuntario de un video viral tras descubrir con el trabajo ya muy avanzado que había tatuado la bandera de Puerto Rico en la piel de un cliente cubano que quería la de su país. Él me pidió la bandera de Cuba, pero me trajo una foto de la bandera de Puerto Rico. El artista insiste en que no actuó por descuido. Le consultó al cliente en 2 ocasiones antes de comenzar. Cuando el error salió a la luz, el tatuaje ya estaba demasiado avanzado para detenerlo. Entonces tú le hiciste la de Puerto Rico. Sí, el bobo es que ya está pila de avanzado. La corrección además presenta una dificultad adicional. Y entonces, incómodo tú. En piel oscura es un poquito más incómodo, pero lo que podemos hacer es hacerte un cover-up aquí y ahí abajo te hacemos la de Cuba ahora. El estudio prometió mostrar el resultado de esa corrección aproximadamente un mes después de publicado el video original. Un informe de América Noticias.